Ok, compañeros, buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en este taller. Pues básicamente vamos a estar conversando un poco sobre acciones en el sector plástico para mejorar el desempeño ambiental. Realmente nosotros desde hace algunos años atrás, acá en el Centro de Producción Más Limpia, hemos estado trabajando para impulsar todas estas iniciativas que nos ayuden a mejorar ese desempeño ambiental en todas las organizaciones y pues este año, bueno, realmente desde finales del año pasado, en conjunto con Rodrigo Palomo, quien se ha de haber comunicado con alguno de ustedes, pues hemos estado trabajando en este proyecto para generar un perfil de cómo se encuentra el sector plástico y de esta manera poder desarrollar herramientas que nos permitan dar una retroalimentación adecuada para que se puedan implementar un sistema de gestión ambiental en todas estas industrias del sector de productores de plástico. ¿Por qué hemos elegido este sector? Ustedes no me negarán, tristemente está muy mal visto el sector en la sociedad, principalmente por la generación de esos desechos sólidos que se generan por una mala disposición. Ustedes podrán ver en algunos otros talleres, y esto pues lo digo siempre a título personal, para mí el plástico es uno de los materiales más nobles que el ser humano ha desarrollado en todos estos años, en toda su historia. El problema es que le hemos dado una pésima disposición final. Entonces, eso nos ha llevado a problemas ambientales muy graves e inclusive problemas políticos, como lo vimos en algún momento con Honduras, por todos los residuos que arrastraba el río Motagua. Entonces, parte de lo que queremos hacer es ese cambio realmente, darle esas herramientas como Centro de Producción Más Limpia, en este caso en una alianza con la Universidad de Rafael Andívar, para generar ese plan maestro que pueda servir como una base para todas las industrias, para todos los productores de plástico, para que puedan implementar este programa de desempeño ambiental y obtener pues todos los beneficios de un sistema de gestión bien implementado, pensado desde un inicio, bien planificado y que podamos reducir todos esos impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida de ese producto y ser también responsables con el manejo de esos desechos, responsables con el ambiente y pues obviamente buscar de que las operaciones en la industria sean sostenibles a largo plazo. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues para quienes todavía no nos conocen, darles una pequeña idea. El Centro de Producción Más Limpia nació en 1999. Esto fue una iniciativa del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Ya tenemos 21 años, casi 22 años de estar trabajando acá en el país. No existe solamente Centro de Producción Más Limpia acá en Guatemala. Hay una red de 69 centros alrededor del mundo. Y acá en Guatemala hemos sido pioneros en este programa de desempeño ambiental, buscando de que en toda la región se pueda estar utilizando. Ya con mucha satisfacción y mucho orgullo les podemos decir, el programa ya principió a ser utilizado en El Salvador, en Panamá. Tenemos un caso piloto también ya con el centro de Jordania que vamos a estar iniciando el próximo mes a realizar ya unos pilotajes con empresas de esta región árabe que también necesita de todo este tipo de iniciativas. Entonces, hemos ido logrando que otros centros alrededor del mundo vayan adoptando esta metodología basada en la norma ISO 14001. Realmente no estamos inventando el agua azucarada, lo que estamos haciendo es tropicalizar una norma que es internacionalmente reconocida, que nos da todas las bases para montar un sistema de gestión, pero dando una orientación para que se pueda montar de una manera ordenada y que de esta forma podamos, desde una buena planificación, montar un sistema de gestión que nos dé la información adecuada para poder reducir esos impactos ambientales y reducir también los costos operativos que tenemos en nuestros procesos de producción. ¿Qué es lo que buscamos con todo este tipo de programas? Pues bueno, cambiar un poquito el chip que hemos tenido normalmente. Se los puedo decir, yo creo que a todo mundo nos ha pasado que si alguien no nos persigue,
no cumplimos con lo que nos está dando la regulación nacional. ¿Qué es lo que sucede? El Ministerio de Ambiente, tristemente, no tiene un brazo técnico muy fuerte y no tiene la capacidad como para poder auditar a todas las empresas, y ha ido detrás de algunos sectores más que detrás de otros, y uno de los que más se han visto impactados pues es justamente el área de todos estos productores plásticos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que no solamente nos quedemos en ese cumplimiento legal que nos puede traer costos de operación, sino que estamos buscando de que ya las empresas cambien a esa parte de responsabilidad ambiental. ¿Para qué? Para que desde una planificación estratégica podamos identificar en dónde están esos puntos de pérdida de uso de recursos y que podamos reducir la contaminación asociada a todos esos procesos, y que también podamos reducir los costos de operación asociados a todo esto. ¿Qué es lo que tenemos? Y eso nos aplica para todo tipo de industria. Vamos a tener un proceso de producción en donde tenemos entradas de materia prima, mano de obra, energía, combustibles, agua, aditivos y demás. Y al final nos interesa que salga un producto terminado. En nuestro caso, ese producto terminado, pues pueden ser etiquetas impresas, pueden ser bobinas de material, pueden ser material extruido, ¿sí? Que hemos visto con muchos de ustedes, materiales inyectados, master batch, por ejemplo, para diferentes aplicaciones, como un producto terminado que va a ser materia prima para otro proceso de producción. Pero tristemente, aparte de que salgan todos estos productos, también vamos a tener algunos otros problemas, por ejemplo, mermas de producción, ¿sí? Gases de efecto invernadero que vamos a estar teniendo por diferentes puntos, aguas residuales. ¿Y qué es lo que tenemos que buscar? Pues cómo minimizar todas esas salidas que realmente nosotros no queremos que tenga todos esos procesos de producción, sino que buscar la forma de aprovechar al máximo posible todo lo que nosotros tenemos adentro de la organización. ¿Cómo lo hacemos? A través de una metodología muy sencilla, que es lo que predicamos y lo que hacemos en nuestro día a día. Identificar en dónde se tiene que medir. Muchas veces producimos, pero no sabemos la manera en que estamos produciendo. Tenemos que cambiar eso, tenemos que tener una cultura de control realmente de qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cuándo lo estamos haciendo y cómo lo hacemos. Luego de eso, pues bueno, si ponemos ya nuestros medidores, de nada nos sirve de que únicamente tengamos los medidores instalados. Tenemos que generar un histórico que nos permita evaluar cómo se ha comportado a lo largo del tiempo. Y para eso viene la parte de los registros, ¿sí? Es muy importante que llevemos nuestros registros de una forma objetiva. Uno de los problemas usuales con el que nos hemos topado durante muchos años en las industrias, en las diferentes empresas, es que se lleva un registro puramente contable, y realmente eso es lo que tenemos que cambiar. No tenemos que quedarnos con algo contable, sino que tener un registro adecuado en donde llevemos cuántos kilowatts hora, cuántos metros cúbicos, cuántas toneladas de resina, por ejemplo, estamos utilizando. Sí, el registro contable nos es útil para medir qué tan rentable es la operación, pero para medir nuestros impactos ambientales necesitamos llevar un control objetivo de todo lo que nosotros estamos ingresando a planta de producción, sin que tenga la variable de cuánto están cambiando los precios en el tiempo. Y luego, ¿qué necesitamos? Bueno, un registro nos puede mentir. Podemos consumir mayor cantidad de energía eléctrica, obviamente si nuestra producción aumenta, pero ¿qué tan proporcional fue ese cambio? Pues para eso necesitamos generar indicadores de desempeño que sean completamente objetivos y que nos permitan evaluar en el tiempo cómo se ha comportado la operación. Estos indicadores pues deberían de ser, por ejemplo, kilowatts hora por tonelada producida durante un mes, o metros cúbicos de agua en los sistemas de enfriamiento de película, por ejemplo, por tonelada durante un mes, ¿sí? Siempre tener esa relación en función de la producción que nosotros estamos teniendo, para que podamos compararlos en el tiempo de una manera que sea completamente objetiva. ¿Qué es lo que estamos buscando con el programa? Pues bueno, implementar, como ya les he dicho, un sistema de gestión ambiental, o como tal un sistema integrado de gestión. Tristemente, todavía mucha de la industria en qué piensa cuando nos hablan de un sistema de gestión. Cuando vamos con los altos mandos nos dicen, mire, es que es demasiado costoso implementarlo.
O cuando hablamos con los operadores, cuando hablamos con la gente que está en primera línea de operación, nos dice, mire, pero eso me va a poner más trabajo a mí. Entonces, es una mayor cantidad de controles que voy a tener que estar llevando, más actividades. Entonces, no me conviene que esté ese sistema de gestión. ¿Qué es lo que pasa realmente? Que si un sistema de gestión está bien implementado, esos controles nos van a llevar a tener indicadores y, por tanto, metas de reducción. No solamente reducciones de tiempos y recursos, sino que también de esos costos. Y en el caso de los operadores, a tener menores desviaciones que les lleve a tener menor cantidad de errores. Entonces, eso nos va a ayudar enormemente para que esa persona que esté en piso también tenga ese poder, realmente ya tenga esa conciencia, esa responsabilidad de qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. No lo tiene que ver de una manera en que eso le va a afectar, sino por el contrario, eso le puede ayudar a facilitar su trabajo, tener un mejor control de proceso para evitar las típicas jaladas de orejas, y el típico regaño que puede venir ahí, una llamada de atención, o inclusive en algunas empresas nos hemos dado cuenta, si algún lote tiene algún desperfecto muy grande, inclusive, y es responsabilidad del operador, pues un cese de actividades. Podemos evitarlo y podemos fomentar inclusive una muy buena cultura como tal de que eso se pueda adelantar, se pueda anticipar y que no lleguemos a tomar este tipo de decisiones como tal. Entonces, un sistema de gestión bien implementado puede llegar a ser una muy buena herramienta de control que nos ayude a esa mejora continua de la gestión ambiental de la empresa. Obviamente tiene que tener un compromiso de la alta dirección, de la alta gerencia, para que nosotros podamos tener realmente los beneficios como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a necesitar presupuesto, vamos a necesitar tiempo para hacer esta implementación. Entonces sí tenemos que tener ese compromiso del montaje de este tipo de sistemas que nos van a ayudar nuevamente a ese proceso de mejora continua, a esa disminución de costos, pero también nos pueden ayudar a ese cumplimiento legal ambiental. ¿Sí? Y no solamente ambiental, sino también con otros ministerios. Por ejemplo, en nuestras resoluciones ambientales, ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero ya se nos exige, por ejemplo, cumplir con el Acuerdo Gubernativo 229-2014, este Acuerdo de Salud y Seguridad Ocupacional, que lo exige el Ministerio de Trabajo, pero dentro de la resolución del Ministerio de Ambiente ya se encuentra. Y si nosotros aprovechamos a implementar de una manera preventiva este tipo de acuerdos, este tipo de regulaciones, nosotros podemos no solamente garantizar las condiciones de seguridad, sino también disminuir el impacto ambiental asociado. ¿Por qué? Porque a través de ese proceso de mejora continua, de identificación de esos puntos en donde no cumplimos, podemos hacer cambios que nos ayuden a reducir nuestro consumo de recursos. Y vamos a ver algunas de las prácticas usuales que hemos visto en la mayoría de empresas. ¿En qué se basa? Pues igual que en la ISO 14000, el programa de desempeño ambiental en este ciclo PHBA, ¿sí? Partimos de una planificación. Realmente el programa de desempeño ambiental es la forma de hacer esta planificación estratégica de las diferentes actividades y acciones que vamos a estar desarrollando como parte de nuestra organización. ¿Qué es lo que nos corresponde una vez que pasamos por toda esta parte de identificación? Pues nos toca que hacer ese cambio, ¿sí? Ya hicimos nuestros planes, ya sabemos qué es lo que vamos a atacar, ya tenemos una meta establecida de hacia dónde queremos llegar, ya fijamos el norte de hacia dónde vamos, pues ahora nos toca que hacerlo. Y conforme vamos haciendo esos cambios, tenemos que pasar nuevamente a una evaluación de ese desempeño ambiental y verificar de que todo lo que nosotros hayamos implementado efectivamente cumpla con lo que nosotros esperamos en ese ciclo de mejora continua. Y una vez que verificamos, pues tenemos que decidir, bueno, ¿funcionó como yo esperaba ese cambio? Tal vez no nos funcionó como yo lo había visto en un inicio. Entonces, bueno, ¿qué podemos mejorar? Bueno, funcionó y funcionó mejor de lo que yo quería. Siempre hay algo que mejorar. Entonces, tenemos que volver a hacer un mapeo de todos esos procesos, tenemos que decidir sobre qué vamos a hacer otra vez un nuevo cambio y volvemos a arrancar con este proceso de planificación y volvemos a entrar a este ciclo de mejora continua para poder ir avanzando en este sistema de gestión ambiental. Para que ustedes tengan una idea, el programa de desempeño ambiental, que es lo que buscamos impulsar con todos ustedes, es
un programa completamente gratuito, ¿sí? Nosotros no cobramos nada por el uso de la herramienta. Sin embargo, ya si ustedes quieren un acompañamiento técnico por parte del Centro de Producción Más Limpia, pues también lo podemos hacer sin ningún problema para que ustedes lo vayan implementando en el tiempo y que puedan sacar del mayor provecho de todo este tipo de programas. ¿Para qué nos va a servir realmente la información que les solicitamos a ustedes? Que puedan llenar en estos formularios del programa de desempeño ambiental. Como les mencionaba, en conjunto con la Universidad de Rafael Andívar, tenemos un proyecto para generar estos perfiles como tal ambientales de diferentes sectores industriales que nos permitan brindar todas esas recomendaciones, sugerencias de mejora para la implementación de estos sistemas de gestión. Pero para saber cómo está el sector, necesitamos tener información. Entonces, algunos de ustedes, pues ya Rodrigo Palomo se ha comunicado con ustedes para solicitarles que puedan apoyarnos en llenar toda esta información. Y si aún no lo han hecho, pues los invitamos a que lo puedan hacer. Dentro de mayor cantidad de información tengamos, más real va a ser el resultado que tengamos de cómo se encuentra en promedio el sector. Todo lo que nosotros publicamos y lo que hacemos en conjunto con otras organizaciones, como en este caso la Universidad Rafael Andívar, es completamente confidencial. A nosotros nos interesa cómo se encuentra estadísticamente el sector, en dónde existen esas desviaciones, en dónde están esos puntos de mejora de todo el sector para poder establecer esas estrategias específicas de acuerdo a las necesidades de cada uno de esos fabricantes y que podamos dar la mejor retroalimentación posible en todo este tipo de proyectos conjuntos. ¿Qué es lo que buscamos? Pues que ustedes puedan ser ese ente diferenciado en el mercado. Entonces, a todos aquellos que participen, nosotros les vamos a estar dando una copia de toda esta documentación que vamos a estar realizando con todas estas sugerencias de una manera completamente gratuita, identificando esos riesgos y oportunidades que existen para que tengan una guía de cómo poder implementar de una forma práctica y sencilla el programa de desempeño ambiental. Básicamente, ¿qué es lo que les pedimos y qué es lo que estamos haciendo con algunas empresas que hemos tenido la oportunidad de visitar de este sector tan importante para la economía nacional? Pues tomar una fotografía de la empresa, un diagnóstico de desempeño ambiental, tal y como lo realizamos actualmente, es una fotografía de un instante, cómo nos encontramos, cómo están nuestros indicadores y qué podemos mejorar. A partir de aquí, ya nosotros sabemos cómo plantear esos objetivos ambientales, esas metas ambientales, para poder tener hacia dónde ir, hacia dónde va la organización en un futuro cercano, hacia a qué es lo que queremos alcanzar como tal. Así como tenemos esas metas de mercadeo, esas metas de producción, también deberíamos de tener estas metas ambientales y que sean parte de la estrategia del negocio para reducir todos esos costos operativos y nuevamente darle esa sostenibilidad como tal a nuestras operaciones. ¿Qué es lo que buscamos? Que ustedes puedan generar sus usuarios dentro de esta plataforma y esto les queda a ustedes habilitado para que hagan sus diagnósticos de forma gratuita de por vida. Sí, entonces, ¿qué es lo que nosotros sugerimos? Que tomen una fotografía de su organización, por ejemplo, la pueden tomar hoy, la pueden tomar en lo que queda de la semana. Y luego de eso, establecer un plan sobre esas acciones, hacia dónde tenemos esos puntos de mejora, hacia dónde queremos llegar. Y luego, por ejemplo, dentro de 6 meses, a fin de año, bueno, voy a volver a evaluarme. ¿Qué tan bien me fue? ¿Qué tantos cambios hice en la organización? El próximo año, otra vez, en junio o julio, volver a hacer otro ejercicio. En diciembre del próximo año, volver a hacer ese ejercicio y ver cómo vamos mejorando paulatinamente en nuestro desempeño ambiental para que podamos también presentar esos resultados y que se puedan ver los frutos de todo ese esfuerzo a nivel ambiental dentro de las organizaciones. Al final de cuentas, tener esa tendencia de cómo va ese desempeño ambiental dentro de la organización y poder ir identificando con una metodología estandarizada y muy sencilla realmente de utilizar todas esas oportunidades de mejora que nos pueden potencializar en el mercado.
La herramienta, pues, es muy simple. Ustedes ingresan a la página desempeñoambiental.net. Al final de la presentación se encuentra la dirección para que ustedes puedan ingresar de una forma sencilla. El registro es completamente sin costo, como que si fuera una red social. Con su correo electrónico crean un perfil y a partir de ahí les va a dar una serie de autodiagnósticos que son completamente libres de costo. Y como les digo, si ustedes ya quieren un acompañamiento de parte del Centro de Producción Más Limpia, tenemos algunos programas técnicos de muy bajo costo para poder hacer ese acompañamiento. ¿Cuál es una de las grandes ventajas? Que nos da automáticamente la herramienta cuando terminamos de llenar esta información, un reporte automático en donde podemos identificar en dónde están esas oportunidades de mejora dentro del sistema de gestión que yo tengo implementado o qué es lo que ya existe en la empresa. Puede que no tengamos un sistema como tal implementado, pero ya tengamos algunas acciones dispersas que se han ido dando por cuestiones de producción, por cuestiones de calidad. Entonces, yo ya puedo tener todo ese mapeo realmente que me ayude a identificar en dónde están esos puntos críticos, qué es lo que tengo que corregir, qué es lo que tengo que mejorar. Y a partir de ahí a generar ese plan de hacia dónde quiero llegar para lograr esa diferenciación y lograr esa imagen ambiental en la sociedad. Dentro de la plataforma ustedes van a encontrar diferentes autodiagnósticos. El grande, en donde se encuentra absolutamente todo el sistema como tal, es este diagnóstico, autodiagnóstico del desempeño ambiental. Sin embargo, ustedes también van a poder encontrar algunos otros autodiagnósticos específicos para el uso de recursos. Por ejemplo, tenemos un autodiagnóstico hídrico, tenemos uno enfocado a la parte de energía eléctrica, tenemos uno para la parte de combustibles, esta energía térmica, tenemos uno para áreas administrativas, hay para salud y seguridad ocupacional, que nos acompañó la gente de la Asociación Guatemalteca de Salud y Seguridad Ocupacional en el desarrollo, para que pueda contar no solamente con los criterios que están en el Acuerdo Gubernativo 229-2014, sino que ellos tienen contacto con diferentes especialistas internacionales que nos han ayudado a retroalimentar esta herramienta realmente para darle todo ese valor agregado para que todas las organizaciones del país puedan implementarlo de una manera efectiva. Y dentro de poco, pues van a encontrar también algunos diagnósticos sobre la gestión de esos desechos sólidos y de productos químicos dentro de las diferentes organizaciones. ¿Cómo se compone el diagnóstico de desempeño ambiental? Pues básicamente son 7 áreas macro las que nosotros evaluamos: cómo está la planificación, cómo está nuestro cumplimiento legal, ese riesgo legal, la parte de uso de recursos, que aquí es en donde impacta muchísimo las prácticas de producción más limpia, que es lo que nosotros buscamos implementar como tal, como esa estrategia ambiental preventiva para las organizaciones. Tenemos la parte de gestión de emisiones, una parte que es importantísima para las áreas que ustedes manejan específicamente, que es la de perspectiva de ciclo de vida. ¿Qué estamos haciendo antes de nuestra cadena de valor, antes de nuestra producción, para minimizar ese impacto ambiental? ¿Y qué estamos haciendo después de que ese producto sale de mis instalaciones para ser también responsables con el impacto ambiental de eso que yo estoy enviando al mercado? Y finalmente, pues evaluamos también la parte de gestión de la información. Esta parte es fundamental realmente junto con planificación ambiental. Si se dan cuenta, están en los dos extremos de la evaluación. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una sólida planificación para saber hacia dónde estamos yendo, hacia dónde queremos llegar. Y tenemos, luego de pasar por todo el ciclo, que evaluar nuestra gestión de información. ¿Cómo es que se encuentra la empresa? ¿Qué indicadores tenemos? ¿Cómo los estamos interpretando? ¿Cómo se lo estamos comunicando tanto a nuestros colaboradores adentro de planta y también cómo se lo estamos haciendo llegar a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a todas esas partes interesadas del sistema de gestión para que ellos sean parte activa de este sistema y que pueda enriquecerse cada vez más y vayamos cambiando esa imagen que tiene el sector de plásticos actualmente en el país y en nuestra sociedad? Entonces, vamos a ver muy a grandes rasgos qué es lo que vemos en cada una de las secciones y algunas
sugerencias que ustedes en su sector específico, en esta parte de plásticos, pueden ir implementando para ir mejorando su desempeño ambiental. Algunos me dirán, mire, eso yo ya lo tengo. Otros puede ser que todavía no lo tengan. Entonces, aproveche realmente toda esta retroalimentación para ir tomando nota de qué es lo que podemos ir haciendo. Y nuevamente, invitarlos a que puedan llenar su autodiagnóstico, que eso nos va a permitir hacer una guía muy adecuada para el sector en el que ustedes están trabajando. La primera parte que vemos es la de planificación ambiental, que pues la idea es que podamos partir de una identificación de aspectos e impactos ambientales. Usualmente siempre nos preguntan, mire, ¿y qué es un aspecto ambiental y qué es un impacto? ¿Cuál es la diferencia? No es lo mismo. No, no es lo mismo. Un aspecto ambiental es todo aquello que nosotros tomamos o entregamos al medio ambiente. Y el impacto ambiental es esa consecuencia positiva o negativa. Ojo, muchas veces cuando hacemos todo este tipo de ejercicios nos topamos con que las organizaciones únicamente en sus matrices declaran todos los impactos negativos. Y no tiene que ser así. También tenemos cosas muy positivas que están sucediendo dentro de la empresa. Entonces, todo eso lo tenemos que potencializar, lo tenemos que dejar correctamente documentado para poder incentivar los programas que nos ayuden en esa mejora de eso positivo que ya nosotros hacemos. Y una vez que ya tenemos esta matriz, bueno, ya identificamos cuáles son mis aspectos, cuáles son mis impactos, ahora me toca que ponderarlos, identificar cuáles son aquellos impactos críticos como tal, que les vamos a llamar de aquí en adelante esos impactos significativos para el sistema de gestión. Esos impactos significativos tenemos que buscar cómo trabajarlos y la manera es a través de un plan de acción. Pero como todo plan de acción tiene que responder a un objetivo estratégico que tenga la organización y ese objetivo en este caso debe de ser de carácter ambiental, que es lo que nosotros vamos a estar buscando. Y muchas veces nos pasa, mire, es que yo quiero reducir en 5% mi huella de carbono. Ok, cuidado, eso no es un objetivo como tal, ¿sí? Un objetivo sería generar un plan de reducción o de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ese puede ser un muy buen objetivo, ¿sí? ¿Hacia dónde es a lo que yo quiero llegar? ¿Qué es lo que yo estoy buscando como tal? ¿Qué es lo que tenemos que tener junto con un objetivo? Una o varias metas asociadas, ¿sí? La meta ya es específicamente a dónde yo quiero estar, ¿sí? La cuantificación de qué es lo que yo estoy buscando. ¿Cómo voy a garantizar yo que cumpla con alcanzar todos esos objetivos ambientales? Entonces, aquí sí ya yo puedo definir, bueno, voy a disminuir en 1 tonelada de carbono por tonelada de material. Esa es una manera adecuada de poder plantear una meta ambiental como tal. ¿Por qué? Porque está relacionada con un indicador de desempeño que yo puedo medir. Idealmente, las metas deben evitarse de redactarse en forma de porcentajes. ¿Por qué? Porque esos porcentajes pueden ser variables. Si yo tengo mayor volumen de producción, la cantidad de emisiones que yo voy a estar generando por consumo de combustibles, porque voy a tener más montacargas dando vueltas en la planta, porque voy a tener mayor cantidad de consumo de energía eléctrica, pues entonces eso va a hacer que mi huella de carbono aumente, por ejemplo. Y voy a decir, bueno, yo estoy haciendo todas las acciones preventivas, pero aumentó la producción. ¿Cómo puedo yo realmente reducir mis emisiones? Evalúelo de manera objetiva, genere indicadores de desempeño y plantéese una meta ambiental basada en esos indicadores de desempeño para poder evaluar de una manera adecuada cómo es que ha ido esa reducción de los impactos ambientales en el tiempo. La segunda parte que vemos es la de cumplimiento legal ambiental. En esta parte, pues, la evaluación es muy sencilla. Si tenemos nuestros instrumentos legales, si tenemos conocimiento siquiera de qué es lo que tenemos que tener para cumplir con toda nuestra legislación. Muchas veces, ¿qué es lo que nos ha sucedido en las organizaciones? Mire, usted tiene una licencia ambiental. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se consigue? ¿Quién la otorga? No tenemos ese marco legal, ese conocimiento legal, principalmente cuando son pequeñas y en algunas medianas empresas, ¿sí? En las grandes usualmente ya tenemos un departamento que se encarga de ver todo este tipo de evaluaciones y buscar ese cumplimiento. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que nos hemos topado a lo largo de los años? Tenemos nuestro instrumento ambiental aprobado, que lo hizo un consultor, que está registrado en el ministerio, se ingresó, se aprobó, me dieron
dieron mi resolución, ingresé la solicitud de mi licencia ambiental, me la otorgaron, tuvo vigencia de 5 años y me toca este año que renovarla. Entonces se vence y yo ingreso nuevamente otra vez el formulario para solicitar mi licencia ambiental. ¿Y qué pasó con lo que está en el plan de gestión ambiental que estaba en su instrumento? ¿Qué pasó con todos los compromisos que van en su resolución ambiental? Eso que está en la resolución para mi organización es ley y lo tengo que cumplir. Tengo que tener todas esas evidencias de cumplimiento. Y el Ministerio de Ambiente, la primera parte, el primer enunciado que se encuentra en la resolución ambiental especifica que tiene la potestad de poder solicitar todas esas evidencias de cumplimiento, ya sea en estas renovaciones o bien en el momento de una inspección, que puede ser una inspección sorpresa, ¿sí? Entonces, tenemos que estar regularizados, no solamente es de tener el instrumento ambiental y luego engavetarlo y que se mantenga ahí empolvándose, sino que tiene que ser un instrumento vivo. Tenemos que tener una forma de evidenciar y evaluar de que todas estas evidencias de cumplimiento se logren alcanzar en un tiempo debido. Adicional a eso, pues a partir del año 2014 ya se encuentra también la parte de salud y seguridad ocupacional dentro de las resoluciones ambientales. Por tanto, es algo que tenemos que considerar. Y dentro de esas regulaciones de salud ocupacional también hay algunas directrices ambientales. Por ejemplo, niveles de ruido, niveles de particulado, sensaciones térmicas, por ejemplo, son cosas que podemos ir combinando con esta parte de ambiente para hacer una evaluación lo más integral posible y desde la fuente de generación de los problemas, de esos incumplimientos legales, llegar a una reducción en nuestro uso de recursos y obviamente tener siempre el visto bueno y el aval de la dirección. Eso es en la parte de cumplimiento legal. Evaluamos por aparte el riesgo legal ambiental de la organización. ¿Qué nos ha pasado? Que muchas veces cuando evaluamos los instrumentos que se encuentran aprobados por el Ministerio de Ambiente no corresponden directamente a lo que se tiene realmente en los procesos. O ya existió un cambio de los procesos porque ese instrumento se presentó hace 5 años y de 5 años para acá la planta ya creció, ya tenemos nuevas líneas, ya tenemos nuevo personal, ya nuestra naturaleza como organización ha variado. Entonces, esos instrumentos se tienen que ir adecuando a la actualidad, tienen que estar lo más actualizados posible y tienen que tener en la medida de lo posible un enfoque preventivo. Muchos de los errores que nos hemos topado al momento de que se autorizan estos instrumentos es que son completamente correctivos. Tiene generación de aguas residuales, ponga una planta de tratamiento. Tiene generación de desechos sólidos, ponga una compostera. Haga ese cambio. Mire, haga sus balances hídricos, identifique de dónde se está generando esa agua residual y luche por reducirla al mínimo posible. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta en la industria con ustedes es, por ejemplo, en las áreas de extrusión se utiliza una cantidad enorme de agua para los sistemas de enfriamiento, principalmente aquellos que hacen extrusión de película o que hacen extrusión para generar algún tipo de resinas, algún tipo de master batch, algún producto ya reciclado, por ejemplo, también que se utiliza todo este tipo de sistemas. Tenemos tinas de enfriamiento que funcionan con agua. Tristemente, en más de una ocasión nos hemos dado cuenta que esos sistemas son abiertos. Esto es uno de los mayores errores que podemos tener. ¿Por qué? Porque esa agua le podemos estar dando vueltas en un circuito cerrado a través de sistemas de enfriamiento. Por ejemplo, una torre de enfriamiento que funcione con un tiro natural puede ser una muy buena solución para reducir significativamente ese consumo de agua. Entonces, podemos hacer esos cambios en lugar de que tengamos que tratar todo eso como agua residual o que nos sirva para diluir. Inclusive en una ocasión nos pasó eso, de que estaban utilizando el agua de enfriamiento para diluir lo que estaba llegando a la planta de tratamiento y que llegaran a parámetros. No es algo ético, no es algo correcto y encima de todo estamos desperdiciando un recurso por el cual estamos pagando porque tenemos que extraer de un pozo o se lo tenemos que pagar a la municipalidad y encima de todo lo tenemos que tratar antes de que llegue a proceso. Entonces estamos teniendo muchos costos operativos asociados como tal por una mala práctica que nos puede llevar inclusive a tener un incumplimiento porque lo que estamos haciendo no está dentro de ese marco legal de lo que se nos es permitido realizar.
Y además de eso, pues algo que nosotros sugerimos siempre, todo programa de gestión ambiental, si es bien implementado, se vuelve autosostenible. Entonces, tenemos que tener un mapeo de esos costos operativos, pero no solamente de cuánto me cuesta llegar a cumplimiento legal, sino que cuánto me cuesta toda la gestión ambiental. Y ojo, si está bien implementado el sistema desde un inicio a un final, este costo operativo va a ser negativo porque vamos a estar generando ahorros a la organización mayores a lo que está costando la implementación del sistema de gestión. Y de esta manera vamos a garantizar como tal la reducción de esos impactos ambientales. La siguiente parte que evaluamos es la de uso de recursos. Sí, nos basamos básicamente en la parte de agua, energía, productos químicos, materiales sostenibles y para las áreas administrativas. En el caso de la parte de energía, algo que es muy importante es que, por ejemplo, si tenemos montacargas operados a GLP o de algún otro tipo de combustible, pues bueno, eso al final es energía térmica. Entonces, tenemos que medirlo y tenemos que hacer que incluirlo dentro de nuestros balances energéticos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues comparando peras con peras y manzanas con manzanas. ¿Cuál es el problema? Que como eso lo tenemos en galones y la energía eléctrica la tenemos en kilowatts hora, muchas veces lo separamos. No, esos galones los podemos pasar también a kilowatts hora mediante el uso de estas tablas de poderes caloríficos de los combustibles. Entonces ya podemos hacer ese balance completo, incluyendo todos estos combustibles que estamos utilizando en las diferentes etapas del proceso de producción. ¿Y cómo sabemos qué tan bien o qué tan mal nos está yendo en el uso de estos recursos? Pues bueno, a través de la evaluación de indicadores de desempeño. Todos los recursos que vamos a estar evaluando, tanto en esta sección como en la de gestión de emisiones, tienen que tener su indicador propio para evaluar qué tan bien o qué tan mal nos está yendo. Usualmente utilizamos indicadores de intensidad, cuántos kilowatts hora, cuántos metros cúbicos vamos a estar utilizando por unidad. Por ejemplo, si ustedes hacen impresión en volumen, bueno, podemos hacerlo por bobina, podemos hacerlo por peso, en cuántos kilogramos o cuántas toneladas de material estamos sacando. Si hacemos inyección, bueno, hagámoslo por unidades inyectadas, cuántas botellas, cuántas preformas, por ejemplo, estamos generando y generamos esos indicadores como tal con base en estos datos. ¿Para qué nos sirve? Para que podamos compararnos en el tiempo, ¿sí? Entonces, si ya nosotros sabemos de que nuestro indicador varía entre 85 y 90 kilowatts hora por kilogramo de material trabajado, entonces yo puedo establecer mi meta de reducción y decir, bueno, yo quiero estar por lo menos en esos 85 kilowatts durante todo el año y esa va a ser mi meta. A eso es a lo que le quiero apuntar. La primera meta que nosotros siempre sugerimos que se utilice es ese mínimo histórico que se tiene en los procesos de producción y que es una de las cosas que idealmente deberíamos de hacer. Por ejemplo, veamos una empresa que se encarga desde la extrusión del material hasta que salga el producto terminado, que puede ser, no sé, se me ocurre, un saco de polipropileno. Bueno, entonces podemos dividir esos indicadores por cada una de las áreas. Vemos la parte de extrusión, vemos la parte de tejido de los telares, vemos la parte de impresiones, de corte determinado y tenemos un indicador también para el despacho de bodega y logística. Entonces, podemos tener indicadores para cada una de las áreas y definir también una meta de reducción para cada una de esas áreas. Pero ¿qué necesitamos? Esa información que nos brinde el dato específico de cuánto es lo que estamos consumiendo y hacia dónde queremos ir. Sí, tener esa iniciativa realmente de fijarnos una meta de reducción. Algo que podemos hacer para reducir el consumo de uso de recursos pueden ser estas modificaciones de los equipos. Sí, esto somos especialistas los chapines. Una de las cosas que nos ha sucedido en parte de la industria es que se tienen arranques directos todavía de algunos motores. Esto que conlleva a un pico como tal al momento de encender ese motor. Entonces, tenemos un pico de consumo de energía, un pico de potencia que a través de la implementación, por ejemplo, de variadores o de arrancadores suaves, podemos disminuir ese impacto y disminuir inclusive ese costo de operación dentro de lo que nosotros estamos haciendo. Podemos tener cambios de tecnología, se los digo. Una de las cosas que pues parece risible, pero hemos visto son impresoras todavía de banda angosta y de banda
ancha que son todavía bastante antiguas, muy nobles los equipos realmente para trabajar como eran antes, pero ya son ineficientes, ya no trabajan a la velocidad de un equipo moderno. O, por ejemplo, utilizan clichés de impresión que todavía son de aquellos de 72 puntos. Entonces, son clichés muy gruesos que utilizan demasiada tinta. ¿Qué podemos hacer? Ir cambiando inclusive en ese cambio de tecnologías, ir haciendo esa sustitución para poder reducir esos impactos ambientales asociados a nuestra operación. Algo de lo que se ha puesto de moda, y no solamente en el sector de plásticos, sino que prácticamente en todas las industrias, es este cambio de tecnologías de iluminación. Ustedes se recordarán, hace 20, 30 años utilizábamos todavía estos focos incandescentes prácticamente en todos lados. Era la forma en que iluminábamos las áreas. Un calor enorme el que teníamos. Que bien este calor nos puede servir para las estaciones de secado de impresión, por ejemplo. Una muy buena opción para toda esta parte, pero para lo que nos servían, para lo que nosotros queríamos, que era iluminación, no era muy útil, que digamos. Luego de esto vinieron estos fluorescentes compactos, una tecnología que ya nos reducía a la cuarta parte del consumo, de tener focos de 100 watts, ya pasábamos a tener focos de 25 en esas áreas. Entonces ya era un ahorro considerable de energía eléctrica y encima de todo, uno duraba 1000 horas de uso y el otro duraba 10,000 horas de uso. Entonces teníamos que estarlos cambiando con mucha menos frecuencia. Ahora se han puesto muy de moda los focos LED, sí, utilizan mucha menos energía, pasamos de uno de 25 a uno de 10 watts, por ejemplo. Entonces ya tenemos otro ahorro más y encima de todo ya no tardan 10,000 horas, sino que ya tienen 100,000 horas de uso, porque como ya no se calienta, ya no se degrada de la misma velocidad ese sistema y pues tiene un mayor tiempo de vida útil. Y dentro de unos años, les anticipo, este es el futuro de lo que viene, los nanotubos de carbono. ¿Cuál es el problema? Que aún no se ha industrializado al punto en que no sea todavía una tecnología barata, pero dentro de unos años les puedo asegurar, esta va a ser la tecnología que vamos a estar implementando en los diferentes sitios. Y según lo que han ido sacando en las diferentes pruebas, estos nanotubos de carbono tienen la capacidad de consumir la centésima parte de lo que consume un LED. Entonces ya no vamos a estar hablando de un foco de 10 watts, sino que vamos a estar hablando de un foco de 0,1 watts, por ejemplo, ¿sí? Ya no consumen prácticamente nada. Y así como ha ido evolucionando esta tecnología de iluminación, también ha ido evolucionando la tecnología que tenemos en los procesos. Los procesos de extrusión han ido cambiando significativamente. Los procesos inclusive de los aislantes térmicos para todos esos tornillos que tenemos en las diferentes líneas de producción han ido sufriendo modificaciones. Tenemos aislantes que ya tienen un mayor coeficiente de aislamiento y que nos permiten, por tanto, tener menos espesores y eso significa una menor transferencia de calor hacia el ambiente. Entonces podemos ir haciendo todo ese tipo de cambios realmente en nuestros procesos de operación para volverlos cada vez más eficientes y reducir esas mermas, inclusive esas pérdidas que vamos a tener a nivel de proceso. Tenemos también, por ejemplo, algo que nosotros sugerimos siempre es implementar motores de alta eficiencia. ¿Qué nos ha sucedido? Que siempre nos dicen, mire, es que voy a comprar un motor de 100 caballos y lo tengo que cambiar por un motor de 100 caballos. Sí, ojo, lo que le está dando de información la placa es el trabajo útil que nos da el motor, no cuánto está consumiendo, ¿sí? Lo que consume es en función de su eficiencia. Un motor de eficiencia normal, digamos, de los que típicamente se encuentran en industria, oscilan entre un 83, un 85% de eficiencia. En el mejor de los casos, si ya tenemos un motor de alta eficiencia que tenga poco tiempo de antigüedad, vamos a encontrar un 90-92%. Ya tenemos motores con una certificación NEMA 2 que son de ultra alta eficiencia, que llegan hasta el 96% como tal. Entonces, aunque parezca poco realmente, esa subida, ese porcentaje de eficiencia nos puede dar unos ahorros interesantes. Por ejemplo, motores que se recuperan en menos de un año. Eso para cualquier industria, para cualquier empresa,
pues es bastante atractivo y más cuando vemos los costos de los diferentes motores. Ustedes se pueden dar cuenta, estos son los números para un motor de apenas 15 caballos, y esto puede ser una bomba que está trabajando perfectamente. Si lo cambiamos por el motor principal de una extrusora que no baja de los 100 caballos, entonces ustedes se darán cuenta. Hagan la proporción, cuánto es lo que nos vamos a estar ahorrando mensualmente, cuánto nos vamos a estar ahorrando al año por la implementación de este tipo de sistemas. Obviamente, pues requerimos de realizar una inversión. ¿Y qué es lo que buscamos? Que con toda esta información ustedes sean capaces de reducir todos estos picos de corriente que están existiendo en los diferentes sistemas. Entonces, que ya no tengamos que consumir todo esto que está abajo de la curva, esta gran área bajo la curva, que es un arranque directo, sino que ya podemos tener una curva mucho más suave, mucho más pequeña en área, que funciona con un arrancador suave, o por qué no, hacer un arranque estrella delta que nuestros técnicos electricistas de mantenimiento pueden hacer sin ningún tipo de problema, como una de las opciones para reducir realmente todo ese impacto como tal en el uso de recursos. Obviamente, si vamos a colocar alguno de estos sistemas, por ejemplo, un arrancador suave, un variador de frecuencias, vamos a estar teniendo otros problemas, ¿sí? No tenemos dos glorias juntas, tristemente. Entonces, vamos a pasar de tener longitudes de onda de este tipo, que son sinusoidales, como deberían de ser siempre, a tener corrientes y voltajes armónicos que nos van a dar estas distorsiones en energía y que nos pueden llegar a dar algún tipo de problema. Uno de los problemas que nos pasó hace algunos años no fue precisamente en industria de plásticos, fue en una parte de servicios. Era un edificio de 10 niveles en donde hicieron el cambio de todas las lámparas LED. Lo mismo nos puede pasar en planta de producción. Cambiamos todas las luces de las naves, pasábamos de fluorescente, de esos tubos T12 gordos que dan poca iluminación, a una lámpara LED. ¿Cuál fue el problema? Esto lo hicieron cuando principiaban a venir este tipo de tecnologías. ¿Y qué fue lo que hizo la persona de compras? No pidió directamente una ficha técnica, sino que se fue por costos. Esta persona buscó cuál era la conversión de un fluorescente a un LED, encontró la potencia, cotizó con esa potencia y el más barato fue el que adquirieron. ¿Cuál era el detalle? Que no se dieron cuenta de que estas lámparas no tenían un filtro de armónicos, y poco a poco todo el equipo electrónico que tenían principió a sufrir daños por esta oscilación de la corriente eléctrica. Ya no era una onda pura, sino que ya era una onda demasiado distorsionada como para que los equipos funcionaran adecuadamente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya la mayoría de los equipos actualmente ya vienen con un filtro de armónicos incorporado, pero siempre es bueno que a sus proveedores ustedes les hagan esa consulta. Y además, ¿por qué no? Utilizar para evitar cargas en la corriente neutra también los conductores que son adecuados, ¿sí? Por ejemplo, estos conductores han sido los típicos en donde tenemos fase 1, 2, 3, A, B y C, y un cable que nos da al neutro. ¿Qué es lo que sucede? Por el campo magnético de la Tierra vamos a tener una distorsión de esto y vamos a llegar a tener en algún momento, dependiendo del consumo, una carga en este neutro, ¿sí? Al final esa carga es energía que le estamos requiriendo a la red. Entonces ya para algunas aplicaciones, como por ejemplo estos variadores de frecuencia, ya tenemos este tipo de cable especial en donde ya el campo magnético de la Tierra se ve completamente evitado ese efecto de esa carga en el neutro, distribuyéndolo alrededor de estas fases que tenemos acá. Ok. Tenemos también la parte, esta es la parte más interesante tal vez, la parte de gestión de emisiones. ¿Qué sucede? Ustedes en el sector plástico tienen muchas veces muy buenos proyectos de recuperación de todo ese material para reprocesarlo, ¿sí? Tenemos esos procesos de peletizado, por ejemplo, para utilizarlos en un producto que no necesita precisamente materias primas vírgenes. Por ejemplo, quienes tienen este proceso de extrusión de bolsas, lo que no cumple lo podemos utilizar para generar bolsas de basura, esas bolsas negras que no necesitan precisamente una materia prima virgen. Podemos realizar lazos, por ejemplo, pita agrícola, que no necesita esa materia prima virgen y que nos va a cumplir con las propiedades mecánicas aún el material para poder aprovecharlo.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues identificar dónde están todas esas fuentes de generación de emisiones, todos esos desechos líquidos, dónde están esas aguas residuales. Y ojo, cuando hablamos de aguas residuales y desechos líquidos no son lo mismo. Desechos líquidos pueden ser todos aquellos solventes que utilizamos en producción. Algo que nos pareció muy interesante en los últimos meses cuando hemos estado haciendo estas visitas a diferentes industrias de plástico que tienen procesos de impresión, flexografía, rotograbado y demás, es que tienen procesos con tinta base solvente y muy pocos tienen recuperación de solventes en línea. Esto nos puede ayudar a generar un ahorro increíble en esos materiales mediante la captación y la condensación de ese solvente. Recordemos que al final lo que nos interesa es evaporarlo en la línea de impresión para que la tinta se fije y que tengamos un buen anclaje en el material, pero también necesitamos que ese solvente no llegue al ambiente y si lo podemos recuperar y reutilizar como parte de ese proceso, pues enhorabuena. Obviamente va a ir perdiendo sus propiedades, vamos a tener que ir reponiendo ese solvente y va a llegar un momento en donde ya no lo vamos a poder utilizar, pero es mucho más fácil, mucho más barato tener que tratar, por ejemplo, ya esos desechos líquidos que se van a generar, que ya no tienen una propiedad adecuada de dilución de las tintas para en comparación a tener que estar utilizando solvente fresco de manera continua, que es un costo enorme para el material y que al final de cuentas se vuelve una emisión gaseosa sumamente peligrosa y en muchas ocasiones inclusive hasta tóxica. ¿Qué podemos hacer para reducir todas estas emisiones? Sucede que muchas veces nos enfocamos en lo que vemos que está saliendo únicamente de nuestro proceso de producción. Si vemos una chimenea, decimos, bueno, ahí tenemos emisiones. Si vemos el escape del montacargas, ahí tenemos emisiones. Pero muchas veces esas emisiones pueden ser de manera indirecta. Ese alcance 2 que nos da la ISO 14064 en la parte de huella de carbono. Estas emisiones indirectas son por el consumo de energía y en ocasiones podemos evitar ese sobreconsumo de energía, por ejemplo, con planes de mantenimiento preventivo. Si nosotros tenemos una rutina de mantenimiento preventivo y predictivo, podemos anticiparnos a muchos de los fallos de los equipos y encima de todo podemos evitar esas pérdidas que vamos a tener a lo largo del proceso. Por ejemplo, una de las buenas prácticas que siempre sugerimos es que se hagan análisis termográficos a motores, a tableros eléctricos, a los tornillos de extrusión, a las diferentes partes como tal que consumen energía de los diferentes equipos que se tienen. E inclusive muchos trabajan con líneas de enfriamiento para los materiales, con rodillos refrigerados en las líneas de impresión. Entonces, esos rodillos refrigerados deberían de estar aislada térmicamente toda la tubería que lleva esa agua fría hasta el proceso para que no gane energía en el transcurso de ese viaje donde se encuentra un chiller usualmente hasta la línea de producción. Entonces podemos tener esas opciones y que nos van a ayudar a disminuir ese consumo de energía eléctrica y aparte de todo nos van a evitar que cuando llegue ese pedido importante que solo puede salir en una línea de producción, ese día no nos falle la máquina porque uno de los motores decidió fundirse, por ejemplo, o falló una de las piezas, un cojinete se quedó trabado. Eso lo podemos evaluar de una manera preventiva a través de un análisis de vibraciones. Tenemos una norma ISO que nos da toda la referencia de cómo se está comportando nuestro motor. Tenemos diferentes espectros que podemos ir analizando para anticiparnos a todos esos problemas que vamos a estar teniendo y que cuando ese motor falle, pues nos anticipemos, ¿sí? Que no llegue al punto de fallo, sino que en un paro programado ya nosotros tengamos ese repuesto en bodega, que seamos capaces de cambiarlo y que el siguiente día de producción pues no haya pasado nada. El operador no se da cuenta de que se hizo esa modificación durante ese paro programado que teníamos, ¿sí? Entonces vamos a tener esa menor costo de oportunidad al final de cuentas porque una línea de producción parada no solamente es costo por lo que no se está produciendo, sino que tenemos que pagarle a todos estos colaboradores que van a estar prácticamente sin hacer nada y encima de todo tenemos un producto parado que se tiene que ir con el cliente que nos va a colgar si no llega en el tiempo que es.
Podemos hacer esta evaluación no solamente en motores, podemos hacerla en tableros eléctricos. Muchas veces nos hemos dado cuenta de desfases, desbalances en las cargas que pueden existir en las diferentes fases, ¿sí? Porque no tenemos un buen control o una buena distribución en la planta, por ejemplo, de los equipos monofásicos. A veces se encuentran cargadas solo en una de las fases. Eso conlleva un calentamiento de este conductor, o inclusive los programas de mantenimiento preventivo que son ideales que se tengan, las limpiezas, los ajustes de los bornes en esos tableros, el estar revisando, por ejemplo, muchos de los procesos que ustedes tienen se encuentran ya automatizados, o se tienen los gabinetes en donde están todos los diferentes controladores y protecciones que tienen los equipos. Es bueno que cada cierto tiempo se haga análisis termográficos para evaluar cómo están los bornes, cómo están los conductores. Si ya pasó mucho tiempo desde que se instaló el equipo, puede que ya haya perdido sus propiedades el material y principie a calentarse. Otras de las cosas que nos han sucedido, por ejemplo, son las cabinas de secado, que ya se encuentran con un aislamiento térmico deteriorado. Entonces, ¿esto qué conlleva? Que tengamos que operarlas a mayor temperatura, por ejemplo, o que necesitemos mayor cantidad de energía para que la tinta se seque adecuadamente. ¿Y qué es lo que estamos haciendo realmente? Enviando la mayor cantidad de energía posible al ambiente, a un lugar en donde no nos interesa que haya energía térmica como tal, que esté ese calor. Nos interesa que llegue al material, que seque la tinta, que evapore ese solvente para que se fije adecuadamente el material y que no tenga una sobreexposición a temperatura también para que sufra algún tipo de daño. Entonces, podemos hacer esos cambios, esas evaluaciones, hacer el cambio del aislante térmico cada cierto tiempo es bueno, tenemos que evaluarlo. E inclusive, ¿qué pasa cuando tenemos 3 turnos de producción o 2 turnos de producción? El turno de la noche, usualmente la persona llega cansada, ya a las 3 de la mañana, ya el cuerpo ya no rinde igual que a las 10 de la mañana. Entonces, muchas veces podemos llegar a tener algunos accidentes cuando el operador, por ejemplo, pone la mano, se apoya en la estación de secado y esta se encuentra a estas altas temperaturas. Entonces, podemos llegar a generar inclusive algún tipo de problema a la salud y seguridad de los colaboradores, cosa que podemos evitar. Y encima de todo, evitamos un consumo adicional de energía eléctrica, nos va a bajar la factura, nos vamos a ahorrar plata y vamos a estar disminuyendo los impactos ambientales asociados por esa huella de carbono en las emisiones que vamos a estar generando. Tenemos también, ya dentro de las últimas partes, ya nos quedan solamente 2 secciones, la parte de perspectiva de ciclo de vida. En esta parte lo que nosotros estamos evaluando es cómo se encuentra toda la cadena de valor de nuestro producto. Bueno, cuando nosotros hacemos una compra de material, ¿qué criterios son los que tenemos? ¿A quién se lo estamos comprando? Estamos seguros, inclusive, que cuando contratamos a alguien que nos preste un servicio, esa empresa se encuentra regularizada ambientalmente. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero dentro de las disposiciones que hemos tenido, ahora ya tenemos una licencia de técnicos frigoristas. Entonces, todas las empresas que se dediquen a ese mantenimiento de aires acondicionados deben de contar con ese tipo de licencias y tienen que tener una correcta disposición de esos recipientes vacíos cuando ya terminan sus servicios. Entonces, tenemos que contar con esas garantías de que se encuentran regularizados, qué es lo que hacen en esa disposición final para que sepamos que no vamos a tener ningún inconveniente luego con las autoridades, inclusive. En las partes de transporte, bueno, ¿qué podemos implementar nosotros para que ese transporte sea adecuado? ¿Cómo están nuestras rutas de logística? ¿Cómo estamos entregando? ¿Cómo podemos disminuir el impacto ambiental debido a esas rutas de transporte que tenemos implementadas? ¿Cómo es la disposición final de mi producto? Yo sé que puede ser reciclable. ¿Cómo lo podemos hacer para que el cliente se entere de que ese material que le estamos entregando es reciclable y no lo mande a la basura? Muchas veces nosotros vamos a producirle a el que le va a entregar al cliente final, al usuario final, pero tenemos que darle las herramientas para decir, mire, este envase es reciclable, entonces dispóngalo adecuadamente, no lo mande a un vertedero, por ejemplo. Tenemos que tener mucha consideración también del diseño del producto. Muchas veces desde la misma concepción que nació ese producto podemos hacer un cambio. ¿Qué sucede? Nuestra economía es una economía puramente lineal. Extraemos, usamos,
lo procesamos, lo usamos y luego lo mandamos a la basura cuando ya no nos sirve. Así es como nos enseñaron desde que éramos pequeños y cambiar eso es un verdadero reto. ¿Cuál es la idea? Que pensemos ya en nuestras industrias, en nuestras empresas, cómo podemos diseñar ese producto para que sea mejor basura, que la podamos aprovechar realmente en un proceso posterior. Una de las cosas que pueden ustedes ir utilizando y que puede ser una opción es las resinas biodegradables. Ojo, aquí tienen que tener mucho cuidado. En el mercado existen los oxodegradables y los biodegradables. ¿Cuál es la diferencia? El oxodegradable va a tender a desaparecer de la vista, pero va a seguir siendo plástico, va a generar microplásticos. Esos microplásticos ya nos están dando muchos problemas a nivel ambiental. ¿Por qué? Porque eso llega a los cuerpos de agua y todos los peces están principiando a consumir todo eso. ¿Y de qué nos alimentamos nosotros? Pues de esos peces también. Entonces vamos a estar recibiendo esos microplásticos. Ya se han encontrado en algunos sitios que no tienen costa, inclusive, ya microplásticos adentro de seres humanos. ¿Por qué? Porque nuestra dieta está basada en un porcentaje de eso y ya nos están llegando esos microplásticos a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No tenemos que hacer una prohibición del uso de plástico, sino que tenemos que hacer una buena disposición de ese plástico. Le podemos dar N cantidad de vueltas si nosotros lo reciclamos, si nosotros lo reutilizamos de una manera responsable o si utilizamos algún otro tipo de resinas como las biodegradables, por ejemplo, el ácido poliláctico que lo podemos utilizar. Hay algunas resinas de almidones también que ya se encuentran disponibles en el mercado, que estas son degradables. Estas sí se rompe la cadena polimérica y regresa nuevamente a la tierra. Entonces, no nos da ese problema de microplásticos, sino que se vuelve materia orgánica que puede volver a regresar a ese ciclo de producción como tal. Y al final, pues el encadenamiento verde. ¿Cómo garantizo yo que mis materias primas son adecuadas para lo que yo voy a estar realizando? ¿Sí? ¿Cómo garantizo yo inclusive que lo que pasa después de la empresa sí va a tener una buena disposición como tal? Entonces, yo tengo que ver estas estrategias para lograr ese encadenamiento a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, sustitución de materiales, ya hablamos un poco de ello. Uno de los casos que nosotros ponemos siempre que nos ha sucedido es que algunos de los plásticos anteriormente tenían metales pesados en su composición, ¿sí? Principalmente aquellos pigmentos rojos, amarillos, azules. Entonces, toda esa parte se ha ido cambiando para hacerlo más seguro, que ya no tengan cromo, cadmio, vanadio, arsénico, que pueden llegar a ser muy peligrosos y muy tóxicos para el usuario final. Y finalmente, ya la última sección, y con esto vamos ya casi finalizando, pues la parte de gestión de la información, ¿sí? Aquí tenemos que dar prioridad a todos esos controles ambientales que nosotros vamos a estar generando. ¿Cómo está nuestra tecnología de medición? ¿Se encuentran calibrados nuestros medidores? ¿Qué tan fiable es la información que nosotros tenemos dentro de ese proceso, ¿sí? Aparte, podemos tener la información, pero si no la analizamos, entonces no nos sirve de mucho. Es como que tuviéramos un Ferrari, pero lo tenemos estacionado porque no lo sacamos. Entonces, lo tenemos, pero no nos sirve. Tenemos que sacarle raja realmente, que aprovechar al máximo posible esa información que nosotros tenemos. ¿Cómo lo hacemos? A través de informes, a través de la interpretación de esos informes. Pero no nos sirve que se quede como un informe a la alta gerencia, a la alta dirección. Hagámoselo llegar a los operadores, que ellos sepan cómo se encuentran en el desempeño de sus labores, cuánto están produciendo por turno, cuánta energía se está utilizando para la producción y darles a ellos también esa responsabilidad del buen uso y manejo de los recursos. ¿En qué nos puede servir mucho? En la parte de agua. ¿Por qué? Porque mucha de esa agua va a ser agua de servicios sanitarios que podamos estar haciendo una reducción no solamente a través de la implementación de sistemas, sino que también a través del cambio de algunas prácticas operativas. Entonces, para que no se me aburran y que ya vayamos terminando con esta parte y que entremos a la parte de preguntas y respuestas, les dejamos acá. Este es el resultado general del programa de desempeño ambiental. Si ustedes se dan cuenta, este es el resultado como país de los últimos 3 años. Ustedes se pueden dar cuenta, si esto fuera una clase de nivel universitario, de nivel de diversificado, tristemente la dejamos perdida, por mucho.
¿Qué es lo que sucede? No tenemos una planificación ambiental que nos lleve a realmente dar ese paso a ir más allá en una reducción de uso de recursos, en lograr esa gestión adecuada de la información que nos permita disminuir todos nuestros impactos ambientales. ¿Y a qué nos hemos ido? A la parte de cumplimiento legal ambiental, ¿sí? Eso es lo que tenemos que corregir, no solamente quedarnos en la parte de cumplimiento legal, que solo tenemos que llevar a un 100% de cumplimiento, pero también ir más allá en la parte de uso de recursos, en la parte de gestión de emisiones. ¿Qué estoy haciendo yo para disminuir todos esos impactos ambientales y cómo puedo yo favorecer y sacarle ventaja realmente a esa reducción de todos esos impactos ambientales? Entonces, nuevamente los invitamos a que ustedes se puedan registrar en esta página web desempeñoambiental.net. Si no podemos utilizar la ñ en el sistema global de información, pero es desempeñoambiental.net. Ahí pueden crear ustedes su usuario, generar sus autodiagnósticos y con esto, pues, no solamente establecer una estrategia a ustedes, sino que nos van a ayudar muchísimo para poder tener información de todo el sector de productores plásticos, para poder desarrollar estas guías, estas herramientas para ustedes y que tengan un norte, un punto de partida de hacia dónde podemos ir como organizaciones para poder mejorar no solo en ese desempeño ambiental, sino ser más eficientes con el ambiente, más eficientes con nuestros procesos y también hacer un proceso que sea completamente sostenible con ese beneficio económico, ambiental y social que buscamos acá en el Centro de Producción Más Limpia. Entonces, les dejo aquí abierto en este momento por si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, que nos la pueda hacer llegar, si lo desea, a través del chat, o si gustan pueden utilizar el símbolo de levantar la mano para que nosotros podamos irles brindando la palabra y que pues llevemos esto de una manera ordenada. Y nuevamente, pues agradecerles a todos ustedes el que nos estén acompañando en este tipo de actividades, que lo que buscamos es fortalecer las capacidades ambientales que existen acá en el país. Sabemos que ustedes vienen de empresas que son ambientalmente responsables, perdón. Entonces, los felicitamos por ello. Y los invitamos a que nos puedan ayudar realmente en este tipo de iniciativas, en este tipo de trabajos para beneficio de todo el país. Bueno, en este tiempo no han llegado dudas, comentarios. Entonces creo que o todo quedó muy claro o todo quedó muy oscuro. Esperemos que todo haya sido lo más claro posible. Entonces, pues bueno, nuevamente, les agradecemos realmente su participación. Los invitamos a que puedan ser parte de este proyecto en conjunto que tenemos con la Universidad Rafael Andívar y en este caso Rodrigo Palomo, que nos estará ayudando al desarrollo de esa guía ambiental para el sector de plásticos. Y en serio, los invitamos a que ustedes puedan ser parte de estas iniciativas en donde podamos tener esa información para dar ese beneficio más allá de lo que nos pide nuestra regulación nacional y que seamos esos agentes de cambio que necesitamos en el país. Entonces, pues bueno, si no hay dudas ni consultas, pues no me queda más que darles las gracias nuevamente por acompañarnos, desearles una muy feliz tarde, un feliz fin de semana y que nos puedan acompañar en las siguientes actividades que vamos a estar desarrollando como parte de este programa de desempeño ambiental, también en conjunto algunas con la Universidad Rafael Andívar, y que puedan inscribirse en esta plataforma de desempeño ambiental para que puedan obtener pues todos los beneficios de la implementación de un sistema de gestión pensado y planificado con una metodología que es internacionalmente reconocida y un poquito más fácil de poder implementar en sus instalaciones para ese beneficio que buscamos. Entonces, a todos muchísimas gracias y que tengan una muy buena tarde.